And we begin with that sad breaking news we are just learning about as we come on the air. Val Kilmer, the legendary Hollywood actor, has died aged 65 after a battle with pneumonia. Val Kilmer, icono insustituible de Hollywood, ha fallecido a los 65 años tras una larga batalla contra una grave enfermedad. Protagonista de Top Gun, The Doors, Batman Forever y muchos otros clásicos, no era solo un actor, sino también un auténtico narrador con una fuerte alma artística. ¿Qué diferenciaba a Val Kilmer de la multitud de estrellas? ¿Y por qué su legado sigue tocando los corazones de millones de personas en todo el mundo? Echemos un vistazo a su vida, su carrera y la huella indeleble que dejó tras de sí. Vida temprana y carrera profesional. Este es el viaje que ha hecho Val Kilmer, empezando con sus primeros sueños y terminando con sus últimos días. La Nochevieja de 1959 vio nacer a Val Edward Kilmer en Los Ángeles, la ciudad considerada el centro del cine estadounidense. Sus padres, Eugene y Gladys Kilmer, le criaron junto a sus dos hermanos en el extenso y soleado Valle de San Fernando, en California. Era el mediano de la familia Kilmer. Era un entorno lleno de palmeras y posibilidades, un lugar donde los sueños se perseguían y se grababan bajo la intensa iluminación del estudio. Desde el principio, Val se encontró en un entorno tan bello como complicado. Su educación se caracterizó por la agitación emocional a una edad temprana, a pesar de que estaba llena de los colores vibrantes y la energía vivaz de un hogar creativo. Cuando Val tenía solo 9 años, sus padres se divorciaron. Este acontecimiento marcó el final de su matrimonio. Para Val, el acontecimiento que rompió las bases de su vida fue el divorcio de sus padres. El divorcio nunca es fácil para un niño. Sin embargo, a pesar de que él y sus hermanos se fueron a vivir con su padre tras el divorcio, la relación entre padre e hijo empezó a volverse tensa. A lo largo de los años, Val caracterizaría su conexión como distante, incluso tensa, una ruptura que se acentuaría con el paso del tiempo. Alguien le dijo una vez que, cuando era más joven, era una persona tranquila y contemplativa que a menudo estaba inmersa en algún tipo de ensoñación. La angustia que sentía como consecuencia de aquella separación no era algo que revelara a los demás, más bien, influía en su forma de ver el mundo, haciendo que lo contemplara con tanta cautela como interés. Es posible que la fractura que sufrió en casa fuera el paso inicial en su camino hacia la narración, que es un método de dar sentido a la realidad poniéndose en la identidad de otra persona. En 1977 tuvo lugar un triste acontecimiento. Su hermano pequeño, Wesley, que entonces tenía 15 años, falleció ahogado. Durante ese tiempo, Val solo tenía 17 años, aún era un adolescente y seguía intentando abrirse camino en un mundo que estaba fragmentado. De repente, se le presentó una pérdida tan grave que la mayoría de la gente se quedaría sin palabras. Era más que un simple hermano para Wesley. Un alma creativa y simpática, era una persona. Colectivamente, habían producido cortometrajes, escrito novelas cortas y compartido bromas que se mantenían en secreto. Era la parte de sí mismo que más se reía y más fantaseaba, y perderle era como perder una parte de sí mismo. Pasados varios años, Val recordaba el fallecimiento de Wesley con una claridad aterradora. Afirmó, me obligó a adoptar una perspectiva diferente de la vida. Mucho antes de estar preparada, me vi obligada a enfrentarme a dudas sobre el sentido de la existencia y la razón por la que estamos aquí. La pena no desapareció con el paso del tiempo, tanto en las personas que elegía para interpretar como en el nivel de intensidad que ponía en cada uno de sus papeles. Se reflejaba en su trabajo, no actuaba simplemente para él. La expresión, la curación y la supervivencia estaban implicadas. Siguió adelante con cuidado y sin prisas. Ese mismo año tomó una decisión valiente, como impulsado por la fuerza de la pérdida y el sentido de urgencia que poseía la vida. Actuar era algo a lo que se dedicaría seriamente, no como un pasatiempo o un pensamiento pasajero, sino como una vocación. Durante ese tiempo, participó en una audición para la Juilliard School, situada en la ciudad de Nueva York. No se trata de una simple admisión. Cuando fue admitido en su prestigiosa sección de arte dramático, se convirtió en el estudiante más joven en ser aceptado. Tanto el peso del dolor como la chispa de algo asombroso los lleva a un chiquillo del valle. En este preciso momento, estoy paseando por los pasillos de una de las escuelas de interpretación más destacadas que se puedan imaginar. Por otro lado, también era un indicio de que algo fuerte puede surgir incluso en medio de la angustia más atroz. De la infancia de Val no se puede hablar como de un cuento de hadas. Desordenada, humana y a veces triste.
Fue una experiencia humana. Sin embargo, esas experiencias formativas sentaron las bases del artista en que acabaría convirtiéndose. Su sentimiento de pérdida le llevó a sentir empatía. Ganó profundidad como resultado de su fragmentada vida familiar. Tras perder a su hermano, sintió una sensación de urgencia, la sensación de que el tiempo no es algo dado y que debemos aprovechar al máximo el tiempo de que disponemos para crear, para conectar con los demás y para experimentar algo que sea genuino. Es fácil entender cómo el joven que creció en las secuelas de un divorcio y que lloró en silencio la pérdida de su hermano se convirtió en el tipo capaz de meterse en papeles con tanta precisión emocional cuando uno echa la vista atrás. Para ponerlo todo en perspectiva, todo empezó con un niño pequeño que vivía en el valle y que intentaba dar sentido a un mundo que no siempre lo tenía para él. A pesar de sufrir una tragedia insondable, Val Kilmer no se retiró de su posición. Empezó a dedicarse a la pintura. Val encontró una nueva forma de expresar sus sentimientos, a pesar de que aún le costaba asimilar la inesperada pérdida de su hermano Wesley. Para el escenario, durante su época de estudiante en un instituto de Los Ángeles, se encontró asistiendo al departamento de arte dramático prácticamente por accidente. Pero en cuanto llegó, las cosas se pusieron en su sitio, con el ritmo de Shakespeare, la honestidad de Tennessee Williams y la crudeza de Chekhov. Fue capaz de encontrar una estructura en el caos que se estaba produciendo en su corazón. Por primera vez, fue consciente de una estrategia que le permitiría expresar todo lo que experimentaba y todo lo que era incapaz de articular. No era solo que se le diera bien, estaba destinado a hacerlo. Val hizo algo increíble a los 17 años, con las heridas de la tragedia aún frescas, pero rebosante de ambición. Su audición fue para la sección de arte dramático de la Juilliard School, situada en la ciudad de Nueva York. Juilliard no solo era una institución respetada para los intérpretes con más talento del mundo, sino que servía de crisol. Aparte de eso, Val no fue simplemente aceptado. En la historia de su exclusivo Grupo 10, se convirtió en el alumno más joven en ingresar. En un instante, el niño del valle entró en un escenario más importante, que lo convertiría en el artista que estaba destinado a ser. Para Val era algo más que una escuela, era un refugio seguro. Su tristeza pudo encontrar un lugar donde asentarse gracias a la rigurosa naturaleza del trabajo de escena diario, que consistía en muchas horas dedicadas a examinar el carácter, la voz y el movimiento. Le inculcó disciplina a través de su devoción. Su espíritu errante supo encontrar un lugar al que dirigirse, para sumergirse por completo en el entrenamiento tradicional. A menudo trabajaba hasta altas horas de la noche, mucho después de que la mayoría de los demás hubieran llegado a sus casas. Sus compañeros de clase, muchos de los cuales llegarían a ser estrellas, le recordaban como un hombre apasionado, ferozmente dedicado e inflexible en su búsqueda de la verdad sobre el escenario. Perseguía la verdad con una determinación inquebrantable. No solo estaba aprendiendo a actuar, durante ese tiempo, estaba reaprendiendo a vivir. Incluso en sus primeros años, Val nunca se conformó con seguir el plan de estudios asignado. Colaboró con sus alumnos en la construcción de una obra de teatro original que tituló Cómo empezó todo, en la que él también interpretó el papel principal. Demostró que su talento iba más allá de las artes escénicas. Era un narrador en el mejor sentido de la palabra, alguien que no se limitaba a leer palabras, sino que las moldeaba, les daba vida y las impregnaba de la experiencia personal de su propia vida. Esa chispa de creatividad le serviría de brújula a lo largo de toda su carrera. Pasado algún tiempo, Val reflexionó sobre su estancia en Juilliard y afirmó que le había salvado la vida, no solo profesionalmente, sino también emocionalmente. Me encontraba en un estado un tanto sombrío. Quería algo que fuera más significativo que yo mismo porque mi hermano había fallecido recientemente. Me lo dio Juilliard. Es la presión, es la estructura. Me obligó a mantener la concentración, a seguir adelante y a tener fe en el trabajo que estaba haciendo. La convicción resultó ser una brújula. A pesar de que estaba experimentando la mayor incertidumbre, tenía fe en el proceso de convertirse, tanto en el escenario como fuera de él. Su etapa en Juilliard llegaba a su fin, y comenzaba con fuerza el siguiente capítulo. Slab Boys, un descarnado drama sobre la llegada a la madurez ambientado en la Escocia de los años 50, fue la primera actuación de Val en Broadway, en 1983. En el escenario, junto a Kevin Bacon y Sean Penn, hizo algo más que mantener el tipo, se robó las escenas. La crítica se fijó en su impecable sincronización, su convincente presencia y la serena tormenta de pasión que desprendía en cada momento. No cabía duda de que no se trataba simplemente de otro joven actor o actriz de talento, era una persona completamente diferente,
un individuo que pesa. Para muchos actores, pasar de Juilliard a los escenarios de Broadway era un rito de iniciación. Para Val, era la prueba de que su sufrimiento, su lucha y su implacable deseo de comprender la experiencia humana tenían cabida en el mundo. Era importante. De pie bajo las luces, el niño que antes había experimentado sentimientos de desorientación y quietud como consecuencia de su angustia, ahora era oído y visto por un público que desconocía su narración, pero que sentía sus ecos en su actuación. Además, a pesar de que todavía podía estar superando su tristeza, se mostró valiente en el escenario. El nombre de Val aparecía en una marquesina por primera vez en Slab Boys, pero no sería la última. Hollywood ya estaba allí, y no se podía negar el impulso que estaba cobrando, cuando Val Kilmer estaba listo para dar el siguiente paso hacia el estrellato de la industria cinematográfica. Tenía Juilliard en el retrovisor y Broadway en el bolsillo trasero. Antes de convertirse en Iseman, Jim Morrison o Batman, era simplemente un joven que se subía a un escenario en Nueva York y contaba historias no porque tuviera que hacerlo, sino porque era lo único que hacía que el mundo volviera a parecer real. Lo hacía porque creía que contar historias era la única forma de devolver la vida al mundo. La llegada de Val Kilmer a Hollywood no fue un acontecimiento repentino. Abrió la puerta con una sonrisa y una ocurrencia, y luego la abrió de una patada. Uno de sus primeros papeles cinematográficos fue en la película Top Secret, 1984, una comedia dirigida por los mismos que hicieron Airplane. Era una extraña combinación de musicales de Elvis y thrillers de espionaje ambientados en la Guerra Fría, y Kilmer lo interpretaba todo de forma directa, lo que solo servía para hacerlo más atractivo y humorístico. El cantante de rock and roll Nick Rivers se metió en una absurda historia de espionaje, y Val interpretó cada nota y bailó como un profesional. Nick Rivers era una estrella del rock and roll, a pesar de que fue un movimiento inicial inusual para un actor de teatro que había estudiado en Juilliard. Tuvo éxito. El público presenció algo realmente notable, como carisma, timing y un talento para la parodia que iba mucho más allá del slapstick. Mucha gente de Hollywood se fijó en él porque, además de humorista, tenía control, era inteligente y cautivador. Al año siguiente se estrenó otra extraña comedia, Real Genius, en la que interpretó el papel de un ingenioso pero irreverente genio de la ciencia. Chris Knight, el personaje que interpretaba Val, era genial sin esfuerzo, excelente en el uso del sarcasmo y lleno de esa fanfarronería relajada que con el tiempo se convertiría en su sello distintivo. Parecía como si hubiera nacido para interpretar al personaje, ya que se movía sin esfuerzo entre el humor y la inteligencia. En estas primeras películas se vio a un actor capaz de hacer algo más que contar chistes. Tenía la habilidad de convencerte de que la persona que había detrás era auténtica. Después llegó el año 1986. En el momento en que Val Kilmer se puso el traje de vuelo de teniente, su vida cambió irrevocablemente. Tenía solo 26 años en ese momento. En el plató de Top Gun, Tommy Seaman Kazansky, el salvaje inconformista de Tom Cruise, era la contrapartida ideal para Seaman, arrogante, preciso e inquebrantablemente seguro de sí mismo. Seaman era el complemento perfecto. A Kilmer no le hacía falta hablar mucho para llamar la atención, gracias a su pelo rubio como el hielo y su mirada penetrante. Además de tranquilo y calculador, su actuación fue legendaria al instante, en una película llena de valentía y emoción. Seaman fue quien se quedó en el pensamiento de la gente, y no solo por su famosa frase, "Puedes ser mi copiloto siempre que quieras". Kilmer se convirtió en una figura muy conocida gracias a su papel en la película, que se convirtió en un éxito mundial. Hizo algo más que simplemente interpretar un papel, también estableció un arquetipo en la cultura popular. A pesar de que Seaman era suave, controlado y peligrosamente seductor, a Val no parecía importarle en absoluto llevarlo. Más tarde, mientras Kilmer reflexionaba sobre la competición que había tenido lugar en la pantalla, se rió entre dientes. El hecho de que a Seaman no le gustara Maverick fue una parte importante de la diversión, por su entrega y sentido de la diversión. Su actuación será recordada durante mucho tiempo. Con el estreno de Top Gun, Val Kilmer pasó de ser un joven y prometedor actor a una estrella cinematográfica en ciernes. Tras su llegada, el joven de Juilliard no volvió la vista atrás. Tras su meteórico ascenso a la fama con la película Top Gun, Val Kilmer se alejó rápidamente del cielo para adentrarse en el reino de la fantasía. En el año 1988, interpretó el papel de Mad Marty Gunn, un espadachín mezquino, en la película Willow, dirigida por Ron Howard y que presentaba una colorida aventura. Además de tener el pelo alborotado, un ingenio rápido y unas habilidades con la espada a la altura,
Val se metió de lleno en la locura del papel, creando una interpretación que era a la vez más grande que la vida y llena de emoción. Su vida se vio alterada de formas que no se vieron en televisión. Joanne Whalley, una actriz británica, fue la primera persona que conoció allí. A raíz de su conexión en el plató, pronto empezaron a salir y finalmente se casaron. Sin embargo, Kilmer no estaba dispuesto a permanecer fiel a un solo género. Cuando se metió en la piel de Jim Morrison en The Doors, de Oliver Stone, en 1991, asumió un trabajo que le llevaría más lejos que cualquier otra cosa que hubiera hecho antes. Se produjo una metamorfosis completa del alma y del cuerpo. Se transformó en él, con el fin de demostrar a Stone que él era la mejor opción. Val filmó su propia cinta de audición. Son 8 minutos de voces y gestos inquietantemente exactos, que evocan al rey lagarto con un nivel de precisión que resulta inquietante. Repasó todos y cada uno de los fragmentos de la película, escuchó todos y cada uno de los audioclipos e incluso cantó personalmente todas y cada una de las canciones incluidas en la película. A consecuencia de su conmoción, los miembros restantes de The Doors fueron incapaces de determinar dónde terminaba la vida de Jem y empezaba la de Val. Los críticos estaban completamente sorprendidos. En su crítica de la película, Roger Ebert se refirió a la interpretación de Kilmer como el aspecto más impresionante de la película, destacándola como un ejemplo de auténtico arte de hacer estrellas. Todos y cada uno de ellos estaban presentes, la voz, la mirada y la poesía salvaje, como Kilmer se había metido de lleno en el papel. Hasta el público empezó a preguntarse qué estaba pasando. Luego, en 1993, se estrenó Tombstone, y con ella nació otra figura icónica. Kilmer ofreció una interpretación tan llamativa como delicada en su papel de Doc Holliday, un hombre enfermizo de lengua afilada. Con un acento sureño y unos ojos llenos de picardía, pronunció la ya famosa frase, "Yo soy Doug Cleberry". Su frase se ha convertido en legendaria. A lo largo de toda su vida, se le conocería por ese comentario, que acabaría convirtiéndose en una representación de su presencia en el cine. A principios de los 90, Val Kilmer ya había demostrado que no había nada que no fuera capaz de hacer. Un protagonista que podía transformarse en un dios del rock, un vaquero o un guerrero, y hacer todas estas cosas con pasión, humor y una habilidad irresistible. Era un hombre que podía convertirse en cualquier cosa. Val Kilmer alcanzó su cima en 1995, el año que cimentó su lugar en los anales de la memorabilia de Hollywood. EAD, un magnífico drama criminal dirigido por Michael Mann, fue una película extraordinaria. La interpretación de Kilmer como Chris Charles, el frío y astuto atracador, se caracterizaba por la garra y el corazón, que servían para anclar con cruda intensidad la explosiva tensión que aparecía en la película. Ese mismo año, salió de las sombras como el justiciero más conocido del mundo. Kilmer encarnó a Bruce Wayne en Batman Forever, un papel que le exigía un equilibrio entre una ferocidad sombría y la ternura. Frente a la competencia del Acertijo de Jim Carrey y de Dos caras de Tommy Lee Jones, aportó una elegancia con los pies en la tierra al personaje que interpretaba. No se trataba solo de un papel para Val, sino de la realización de un sueño. El niño que antes admiraba a los personajes de los cómics era ahora un superhéroe que actuaba en la plataforma más prestigiosa que se pueda imaginar. Kilmer no solo estaba muy solicitado, sino que además era imparable por su trabajo en EAT y Batman Forever. Un camino turbulento llevó a Val Kilmer a la fama. Mientras trabajaba detrás de la cámara, su inquebrantable dedicación al arte entraba a menudo en conflicto con la realidad de rodar con un gran presupuesto. A mediados de los 90, se había labrado una reputación como una de las estrellas más desafiantes de Hollywood debido a su insaciable entusiasmo, tan crudo como implacable. A los directores les encantaba su brillantez, pero a veces les resultaba difícil lidiar con su entusiasmo. Hubo una constante acumulación de tensión en el set de Batman Forever. El compromiso de Kilmer se oponía frontalmente a la estrategia del director Joel Schumacher, y la tensión entre ambos llegó a ser tan intensa que Kilmer tomó la decisión de abandonar su participación en la secuela. A continuación, Schumacher no se guardó nada, refiriéndose a Val como el individuo psicológicamente más inestable con el que he tenido la oportunidad de colaborar. En 1996, cuando entró a formar parte de La Isla del Dr. Moreau, una producción que ya estaba en ruinas, se suponía que iba a ser un hito profesional tener un papel coprotagonista junto a Marlon Brando, pero en lugar de eso, resultó ser una especie de historia con moraleja. Hubo desacuerdos entre Kilmer y los actores, el equipo y, finalmente, con el director, John Frankenheimer, famoso por haber dicho, "Hay dos cosas que nunca haré.
El lado Rast no es algo que vaya a intentar escalar jamás, y nunca volveré a colaborar con Val Kilmer. La película fue un completo fracaso, y la confusión que se produjo entre bastidores eclipsó todo lo demás. Talentoso, inestable y propenso a comportamientos erráticos, pero Val tenía un punto de vista diferente. En una entrevista posterior, hizo una defensa directa de sí mismo. Cuando la gente me llama exigente, creo que a menudo es una cortina de humo para ocultar que ellos mismos no están bien preparados. Me preocupa bastante el trabajo. Dicho de otro modo, no soy duro. Quienes tuvieron una estrecha relación de trabajo con él opinan lo mismo. Philip Noyce, que trabajó con Kilmer en El Santo, ha refutado las afirmaciones que han circulado. La mayoría no son justificables. El genuino Val Kilmer es un puro cordero, y es el actor que más se esfuerza de todos los que he presenciado. A pesar de todos los obstáculos, hubo algo que se mantuvo constante: el compromiso de Kilmer con su oficio. En todos y cada uno de los escenarios, nunca dejaba de insistir en ser honesto, sin importarle si le malinterpretaban o le malinterpretaban. No le bastaba con tener una reputación decente, tiene que ser así. Vida romántica. Lejos de las cámaras, la vida romántica de Val Kilmer era tan vibrante y cautivadora como cualquiera de los personajes que había imaginado interpretar. En una celebración de cumpleaños a principios de los 80, antes de que su nombre fuera muy conocido, tuvo la oportunidad de conocer a la legendaria música Cher. Las chispas saltaron entre ellos a pesar de que ella era más de una década mayor que él. Tuvieron una relación apasionada, sorprendente y memorable. La relación que mantuvieron nunca se debilitó, ni siquiera después de separarse. En una ocasión, Cher se refirió a Val como uno de los pocos hombres capaces de llegarle al corazón. Tras su fallecimiento, se limitó a escribir: Valis era salvaje, brillante, imposible y muy querido. Este fue su recuerdo en el momento de su fallecimiento. Demuestra valentía a pesar de tu enfermedad. F te echará de menos para siempre. Después de varios años, Val descubrió el amor una vez más mientras trabajaba en el plató de Willow, esta vez con su compañera de reparto Joanne Whalley. La conexión que tuvieron en televisión acabó trasladándose a la vida real, y en 1988 contrajeron matrimonio. Durante un tiempo, parecía que eran los más admirados de Hollywood. En 1991 fueron padres de una niña llamada Mercedes y en 1995 de un niño llamado Jack. Ser padre le proporcionaba a Val una gran alegría, y con frecuencia llevaba a sus hijos al plató para poder compartir su mundo con ellos de la forma más íntima posible. Por otra parte, la celebridad y la familia casi nunca coexisten sin conflicto. La ruptura de Val y Joanne se produjo pocas semanas después del nacimiento de Jack. 1996 fue el año en que finalizó su divorcio. Sin embargo, a pesar de la decepción, Kilmer siguió siendo un padre presente y entregado, que era uno de los trabajos que se tomaba más en serio. Se rumoreó que Val había mantenido una relación con Daryl Hannah en los años siguientes. El propio Val era más emotivo. En sus memorias, expresó sus cálidos sentimientos hacia sus anteriores amantes, haciendo hincapié en las amistades que siguieron existiendo mucho después de que la relación romántica hubiera terminado. A pesar de todo lo ocurrido, incluidas las relaciones de alto nivel y la atención del público, Kilmer nunca volvió a casarse. El vínculo que tenía con sus hijos resultaría ser el que más duraría en su vida. Al final, Mercedes y Jack siguieron los pasos de su padre y entraron en la industria, estableciendo cada uno su propio camino creativo. Jack comenzó su carrera como actor apareciendo en películas independientes, mientras que Mercedes fue uno de los actores con los que trabajó en su posterior largometraje, Pay Dirt. En sus últimos años de vida, Val afirmaba con frecuencia que la mayor felicidad no la había descubierto en la fama, sino en ser padre. En una ocasión declaró que no se arrepentía de nada. En cuanto te conviertes en una estrella, lo sigues siendo para siempre. Sin embargo, el papel más importante es el de padre. A mediados de la década de 2000, Val Kilmer empezó a retirarse gradualmente de la escena pública. Salud. La falta de sus apariciones en alfombras rojas y en papeles significativos fue notada por sus fans, y empezaron a correr rumores sobre su salud. A principios de 2015, fue enviado al centro médico de la UCLA. Pero los rumores empezaron a circular, y la ansiedad no tardó en aparecer. A pesar de ser un devoto científico cristiano, Kilmer restó gravedad al asunto. Aseguró a sus seguidores que no había ningún tumor, ninguna emergencia, y que se trataba simplemente de un pequeño problema. Sin embargo, la realidad era mucho más grave mientras permaneció oculta tras la cortina. De hecho,
A Val le habían diagnosticado una enfermedad de la garganta en el año 2014. No reveló el diagnóstico porque no estaba dispuesto a reconocer la gravedad de la situación. En su lugar, confió en su profunda fe en el poder de la curación espiritual. Se negó a recibir tratamiento médico intensivo durante un tiempo considerable, pero confiaba en que la oración y la fe le ayudarían a superar este difícil periodo. No fue hasta que su salud se agravó, y después de que sus hijos, Mercedes y Jack, le hicieran un sincero llamamiento, cuando finalmente consintió en someterse a quimioterapia, radioterapia y, finalmente, a una traqueotomía. La traqueotomía afectó a su voz, que quedó reducida a un tenso susurro, cuando se trata de un actor famoso por su tono autoritario y expresivo, la misma voz que antaño recorría los escenarios y daba vida a Jim Morrison. En cambio, Val, siempre resiliente, lo afrontó con valentía, para disimular el tubo que tenía en la garganta. Siguió haciendo apariciones públicas, a menudo con bufandas o pañuelos. Creó un estilo personal a partir de la exigencia de su condición médica, a pesar de que a veces hablar le resultaba difícil e incluso agotador. No se dejó amilanar. Puede que suene peor de lo que me siento, declaró en una entrevista, y lo expresó de forma sincera. Cada día, ya sea para respirar o para comer, es una elección, pero sigo aquí, y sigo siendo la misma persona. La fe seguía siendo su ancla. No se contuvo a la hora de hablar del poder de la oración y la fe y de cómo le habían ayudado a superar momentos en los que nada más podía hacerlo. No se arrepentía del camino espiritual que había elegido. Se lo tomó todo con calma. Kilmer anunció al público en 2017 que había logrado una victoria contra su cáncer al ponerlo en remisión. Su espíritu no se había alterado, a pesar de que su voz se había volatilizado. Siguió siendo el artista, el padre y el soñador, demostrando que incluso cuando se calla se puede transmitir una gran cantidad de información. Tras pasar varios años alejado del ojo público, Val Kilmer protagonizó un notable regreso en 2021 con el estreno del documental titulado Val, una mirada real y profundamente íntima a su vida, incluyendo las victorias, el dolor y la enfermedad. Fue presentada mediante el uso de sus propias películas caseras a lo largo de la producción. El video, narrado por su hijo Jack, dio a Val la oportunidad de hablar más alto que nunca, a pesar de no tener voz. Sirvió para recordar que su espíritu seguía tan vivo como siempre, y conmovió al público de todo el mundo. Finalmente, en el año 2022, Iseman partió por última vez. Tom Cruise y Val Kilmer volvieron a trabajar juntos en la película Top Gun, Maverick, donde Kilmer reeditó su clásica interpretación en una secuencia contundente y profundamente conmovedora, aunque solo aparece brevemente. Su presencia, realzada por su suave voz, se convierte en el punto central de la película. Tom Cruise lo describió acertadamente como increíble. Para Val, fue algo más que una simple aparición, fue un regreso triunfal, una despedida y un adiós triunfal, todo en uno. Durante sus últimos años, Val Kilmer tuvo una vida tranquila, rodeado de su familia, y continuó creando y soñando. A pesar de que se retiró de la actuación, su voz, tanto en espíritu como en arte, nunca será olvidada. De forma tranquila y sosegada, Val falleció el 1 de abril de 2025 en su residencia de Los Ángeles. Tenía 65 años. La causa fue una neumonía, último obstáculo para un hombre que ya había pasado por mucho en su vida. De todos los rincones del planeta llegaban condolencias. La adoración fue compartida por amigos, admiradores y figuras legendarias de la industria cinematográfica. Cher se refirió a él como valiente. Josh Brolin le recordaba como un chispeante fuego de artificio en su memoria. Mercedes y Jack, sus hijos, le rindieron el sencillo respeto de honrarle como el padre que les motivó a vivir sus vidas con un sentido de propósito. Al despedirnos, recordaremos a Val no solo por los papeles que interpretó, sino también por el alma que aportó a cada uno de ellos. Deja tus opiniones en la sección de comentarios más abajo, y no olvides pulsar la campana de notificación, darle a me gusta y suscribirte al canal para recibir más historias fantásticas.